Apreciados hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que hoy tenemos una vez más para compartir su palabra, para venir a Él, disponer nuestras vidas, nuestros corazones, para ser formados por el Señor, instruidos en justicia, en verdad, y que a través de su palabra podamos nosotros ser edificados, que es el fundamento realmente que nos puede guiar a cada uno de nosotros a la verdad de Dios, a lo que solamente Él puede hacer con sus hijos de acuerdo a su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Así que le pido que oremos para que este tema pueda ser de edificación para nosotros y sea el Señor hablando a cada uno de nosotros en esta hora. Gracias, Dios, por tu misericordia. Rogamos de tu bondad maravillosa, Señor, para que podamos estar, Señor, de acuerdo a tu voluntad, dispuestos con nuestros corazones, Señor, disponibles para que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra maravillosa en nosotros. No que tu Espíritu Santo no pudiera, Dios, sino que hoy voluntariamente también entregamos nuestras vidas y este tiempo para que tú seas edificándonos, Señor, porque necesitamos de ti. Necesitamos tu palabra, necesitamos que nos levantes, Señor, que nos ayudes en medio de la dificultad y que podamos verte en cada momento de nuestras vidas, Señor. Nuestra vida te pertenece y te rogamos nos ayudes a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te doy gracias en Cristo Jesús y decimos amén. Hoy vamos a compartir un tema que tiene por nombre severamente amoroso, y pareciera que el tema fuera un poco contradictorio, porque cuando hablamos de severidad sabemos que hay algo de fuerza, hay algo de imposición, hay algo de determinación, y esto no por parte nuestra, sino por parte del Señor. Y obvio, amoroso es nuestro Dios Todopoderoso, es uno de sus atributos, y Él nos ama, quiero recordarle, de manera severa, y eso hace que Él pueda tener a bien disciplinarnos cuando vamos caminando mal. Entonces quiero que usted hoy disponga realmente su vida. Esto hace parte de la serie Un Llamado a la Fe que hemos trabajado este año, y que vayamos más o menos ya entrando en lo que este tema se refiere. Puedo contarle que en esto del entrenamiento del deporte, del ciclismo y el atletismo, el running, como ya lo he comentado antes, que practicamos, algunas lesiones se presentan en algunos de nosotros mientras estamos en nuestro entrenamiento y en nuestras carreras. Y hay una lesión que se da regularmente por sobrecarga de entrenamiento, y es un dolor que da en la tibia, en la parte de lo que decimos acá comúnmente en la canilla, que es del hueso que va de la rodilla hasta el tobillo. ¿Cómo se llama? La tibia y el peroné, los dos huesitos que están allí. Y tenemos por sobrecarga de entrenamiento en algunas oportunidades lo que se llama esta lesión ahí en ese huesito. Para que esta lesión cure hay que hacer un procedimiento. La situación es que el hueso que está allí, obviamente recubierto por los músculos de ahí, de esa parte de la pierna, se pegan al hueso y eso produce un dolor tremendo. O sea, obviamente está pegado al hueso, hace parte de la estructura de esa parte de la pierna, pero se pegan más de lo necesario y empieza un proceso de inflamación allí. Ese músculo debe ser soltado del hueso para que la lesión desaparezca. Y nos ha tocado ir incluso hasta donde el ortopedista y sobre todo el fisioterapeuta, que es el que se encarga precisamente de eso, y el fisioterapeuta
con mucho amor nos dice, esto te va a doler, porque necesitamos que se desprenda ese músculo que se ha agarrado más de lo necesario sobre ese hueso. Y él empieza un masaje, que es rodar con su dedo hasta que despega el músculo del hueso. Y mi esposa aprendió bien la lección, y cuando estamos necesitando esto, mi hijo y yo, ella viene y nos hace unos masajes, y sabemos que el masaje duele. Y ese masaje es muy doloroso, y de hecho el fisioterapeuta y el ortopedista nos dice, eso tiene que doler, porque si no te duele, eso significa que lo estás haciendo demasiado suave. Porque a los pocos días ya de ser desprendido el músculo de allí, ya vas a empezar a sentir el alivio. Pero ¿qué pasa mientras estamos siendo masajeados ahí en esa parte del cuerpo? El dolor es intenso, es muy doloroso, y nos causa como miedo incluso cuando vemos que vienen las manos por allí. El fisioterapeuta se ha desligado un poco de maltratar sus dedos. Mi esposa sí lo hace así, con sus propios dedos. Y él tiene como una tablita, y lo hace sin ningún tipo de consideración alguna. Él necesita hacer su trabajo y sabe cómo se hace, y mi esposa con mucho cariño trata que con su dedo, y que si nos duele mucho seguramente baja un poco la intensidad. Pero el fisioterapeuta no utiliza ni siquiera sus dedos, sino una tablita especial que él tiene para eso, y nos da hasta que nos desprende el músculo pegado en exceso en esa zona allí. A los pocos días ya empezamos a vivir una mejoría. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque de una u otra forma posiblemente estemos viviendo por parte del Señor algún tipo de disciplina, y en algunas ocasiones sentimos que duele más de lo necesario. Quisiéramos como posponer este tipo de situaciones en nosotros, y muchas veces creemos que es mejor que el Señor nos trate con menos severidad. Quiero que vayamos a la Escritura y recordar que el Dios de la Escritura es un Dios amoroso y sabio. En Romanos capítulo 8, versos 28 al 29, usted seguramente ha escuchado y leído esta cita más de una vez. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y esta palabra nos recuerda lo bueno que es Dios, lo amoroso que es Dios, pero también lo severo que es Dios. El Señor está aceptando a través del apóstol Pablo la realidad de que vamos a sufrir momentos de crisis, dificultades, adversidades, situaciones que incluso no queremos vivir, pero que todo esto, cuando viene por parte del Señor, o Dios lo permite, cuando usted trata de culpar a alguien más, es sencillamente porque la mano de Dios está sobre nuestras vidas, guardándonos, cuidándonos y tratando de guiarnos por el camino del bien, el camino que lleva hacia Él, hacia la salvación. Algunos tuvimos que vivir momentos de crisis muy profundas cuando estábamos alejados de Dios, y muchas de esas crisis nos trajeron a los pies del Señor. Charles Spurgeon dice: bendita sea aquella dolencia o aquella enfermedad o aquella situación que nos hizo venir a los pies del Señor. Bendita sea. Y algunos de nosotros tratamos como de hacerle el quite a las circunstancias que a veces vivimos, porque nos desesperamos y creemos que en contradicción a lo que se afirma, lo que ha ocurrido es que Dios se ha alejado de nosotros. Me pasan cosas malas porque Dios se alejó de mí. ¿Usted no lo ha pensado alguna vez? ¿Dónde estaba Dios cuando ocurrió aquella situación? Dios siempre ha estado allí. Siempre ha provisto para sus hijos la compañía y el consuelo.
Él siempre ha provisto la salida. Él siempre ha provisto para nosotros la oportunidad que vamos a experimentar para podernos acercar cada día más a Él. Así que Él va a utilizar el medio que Él considere necesario para hacernos volver otra vez al camino cuando estamos saliéndonos de Él. Ahora usted dirá, o sea que todo el que está viviendo una situación difícil es porque se está apartando de Dios. No en todos los casos es así. Recuerda usted una oportunidad que el Señor va con sus discípulos y aparece un ciego de nacimiento, dice la palabra, y lo primero que le preguntaron al Señor fue, ¿quién pecó o fueron sus padres? Y la respuesta del Señor fue ruda para ellos. No sé si llega a notarlo cuando lee esa porción, pero la enseñanza del Señor fue muy, muy, muy eficaz y muy cortante para que no hubiera comentarios negativos acerca de esa persona. Dijo, no, ni él ni sus padres. Esto es para que el nombre del Señor sea glorificado, para la exaltación de Dios. Ahora, ¿cuántos quieren ser candidatos para que Dios se exalte en sus vidas, para que Él sea glorificado? Y esto no es de querer por parte nuestra, quiero aclarar. Es por su soberana voluntad que Él nos toma en algunas ocasiones, como en el caso de Job. Job estaba haciendo las cosas de manera equivocada, estaba viviendo desordenadamente. No, aparentemente no, pero también debía ser justificado y también debía ser probada su fe. Y el Señor permite que Satanás toque su vida y lo que tiene. Fue una petición de Satanás, pidió permiso para hacer algo con Job. Al final de la historia vemos cómo el Señor pudo exaltar de una o alguna u otra forma, dicho así, a Job, y que nos quedara un escrito y una historia de vida con la cual Job también pudo honrar a Dios, aun cuando sin aparente causa este hombre era considerado justo, pero también fue tocado por el mal. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios empleará cualquier medio correcto para que nosotros podamos vivir de manera más piadosa. ¿Cree usted que el postrer estado de Job, como dice la Escritura, vino a ser peor que el primero? No, dice la Escritura, vino a ser mejor. O sea, hubo más gloria allí y ese hombre fue también reconfortado. Ese hombre fue de una u otra forma honrado por Dios. Dios permitió que fuera honrado de una manera mucho más grande. Dice que vino a ser, el postrer estado de Job vino a ser mayor que el primero. Obviamente que si nos preguntaran a nosotros, la respuesta hubiese sido no, mejor déjame así como estoy y voy bien. No te preocupes, Señor, me he conformado con esto que tengo, con estas tierras, con estas vacas, con estos hijos, con esta esposa, con todo lo que tengo, déjame tranquilo y yo quiero vivir el resto de mi vida así tranquilo. Pero resulta que la vida no es tranquila porque el mundo también actúa sobre la iglesia. Pero Él ha vencido al mundo y la iglesia se debe regocijar y refugiar en el Señor. El mundo no juega, hermano, y a veces nosotros pretendemos jugar con el mundo y el mundo no perdona, el mundo no tiene misericordia de nosotros, el mundo no tiene pudor, no tiene vergüenza, el mundo nos trae todas las oportunidades para pecar y caer, pero el mundo no nos restaura. El mundo no nos restaura. Y sé que muchos de nosotros fallamos al enlazarnos con el mundo por la forma en que vivimos y que nosotros debemos buscar la manera de cambiar esta historia. Lo digo yo personalmente, sé que muchas cosas no están bien y que tengo que sujetarme a la voluntad de Dios. No puedo anunciarme justo cuando sé que tengo también luchas y que muchas de ellas me pueden llegar a hacer tropezar y caer y apartarme de Dios. Pero bueno es Dios para ayudarnos a nosotros en nuestras debilidades,
para fortalecernos y permitir que podamos seguir adelante. ¿O acaso soy solo yo el que tiene luchas para seguir adelante? ¿También usted las tiene? Muchos de nosotros tenemos esas luchas y sabemos que la única manera de poder superar nuestras dificultades, nuestras falencias, es de la mano del Señor. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios todo el tiempo nos está hablando de esto, nos confronta con nuestro propio pecado y nos quiere llevar a que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Leamos segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, y encontramos lo siguiente. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios, pero mire para qué sirve. Primero, que es inspirada por Dios. Luego dice que es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Para enseñar a quién? A los creyentes. O sea, podríamos decir para enseñarme a mí, para enseñarte a ti. Si somos creyentes, nos es útil. Útil para enseñar, para redarguir. ¿Cómo qué será redarguir? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra redarguir? Para confrontarnos y para hacernos ver a nosotros nuestros propios errores. Y dice también, al darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo, también es útil para corregir. O sea, corregir el error o los errores que hemos estado cometiendo. Y dice, para instruir en justicia. Para instruir en justicia, para mostrarnos el verdadero camino que debemos andar conforme a la justicia y a la bondad del Señor. Entonces, quiero abrir unas comillas para referirme a una nota del libro del pastor Paul Washer, El Evangelio y la Conversión Verdadera. Cito de la siguiente manera, dice: algunas veces esta disciplina es liviana, otras veces es severa, pero Dios siempre la administra con amor y teniendo en cuenta con el mayor bien del creyente. Teniendo en cuenta el mayor bien del creyente. Voy a leerlo nuevamente, dice: algunas veces esta disciplina es liviana, otras veces es severa, pero Dios siempre la administra con amor y teniendo en cuenta el mayor bien del creyente. Él nos ama tanto que no permitirá que permanezcamos igual. Nos va a corregir, hermano. Nos va a corregir, lo hace. A los que Él ama, corrige. A sus hijos, nos corrige. Y hay que entender, hermanos, que sin corrección, sin redarguirnos, sin enseñanza y sin instrucción por parte del Señor, nos vamos a perder. Nos vamos a perder, hermano. Nos vamos a perder. No somos tan buenos como para vivir alejados de Dios. Lo sabemos. Usted y yo debemos admitir esto. Cuando estábamos, ahora quizás estamos un paso más cerca al Señor, lo diría por si hoy nos estamos congregando y estamos sentados aquí escuchando el mensaje de la palabra de Dios y no estamos en otro lugar haciendo locuras. Quizás dimos un pequeño paso hacia adelante este día, pero no puede ser este el único momento en que seamos redarguidos, corregidos, instruidos en justicia. Tenemos que corregir nuestras vidas. ¿Quiénes? Todos. Yo tengo que corregir la mía. Tengo demasiados fallos como para pretender vivir sin Dios. Entonces nosotros, en cuanto a la soberanía de Dios y a lo que Él quiere hacer con nosotros, vamos a estar expuestos a sufrimientos todo el tiempo, para recordar muchas veces la potencia del amor de Dios, para ser corregidos por su mano cuidadosa y protectora de sus hijos. No podemos rechazar la corrección por parte de Dios. Esta corrección, como lo he dicho antes y como lo dijo el pastor Paul Washer, puede ser
severa o puede ser liviana. Pero todos los creyentes seremos expuestos, hermanos, a la corrección por parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no somos perfectos. Tendemos al mal, nos equivocamos y necesitamos ser corregidos por Dios. Hermano, un consejo le doy, no desaproveche la corrección por parte de Dios. No desaproveche el consejo de Dios. Atienda el consejo de Dios, es por su bien, por mi bien. Y cuando tenemos esas luchas, realmente nuestra carne sufre un antagonismo, una contradicción allí y queremos hacer el mal. El mismo apóstol Pablo decía, quiero hacer el bien, pero queriendo hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Porque luchamos. Sale usted, se levanta usted, hoy voy a pecar más que nunca y me voy a dedicar a llevar la contraria a Dios. Yo creo que usted no haría eso. Pero ¿qué terminamos haciendo? Muchas veces terminamos haciendo el mal, alejándonos cada día más de Dios, dando ocasión al tentador para que nuestras vidas caigan. Necesitamos ser conscientes de esto, hermanos. La palabra del Señor nos insta en muchas ocasiones a que podamos aceptar, a que aceptemos la corrección por parte de Dios. Yo no sé si usted se ha sentido corregido por Dios últimamente. Qué bueno es esto, porque eso no habla bien de usted, habla bien de Dios, de que quiere corregirte, de que quiere encaminarte, de que quiere llevarte a mejores pasos para alcanzar en Él la salvación y la vida eterna. Y vamos a ser atribulados en algún momento de nuestras vidas. Vamos a ser confrontados en algún momento de nuestras vidas. Hermano, y es mejor a las buenas. Es mejor a las buenas. ¿No te ha pasado a los hijos cuando, los que tienen sus padres vivos, que entre más nos enseñábamos para llevarle la contraria a nuestros padres más severos se portaban con nosotros? Tenían que ser efectiva esa demostración de amor. Por eso el tema tiene por nombre severamente amoroso. Y no estamos hablando de hombre, estamos hablando del Dios Todopoderoso. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 17, el apóstol Pablo le da un mensaje muy importante a la iglesia que se encontraba en Corinto. Dice la Escritura: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El Señor Dios Todopoderoso permite la tribulación, pero es por un tiempo. ¿Para qué? Hay un propósito en esa tribulación. Viene entonces un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Gloria de quién? Gloria de Dios sobre los hijos, sobre sus hijos, sobre los suyos. Esto es, para el cristiano, debe ser un aliciente, no puede ser una lucha, una pugna con Dios. No podemos nosotros vivir de esta manera en confrontación con Dios porque Él quiere corregirnos. Nuestros hijos se enojan o se enojaban, ahora se enojan menos, son más adultos ahora y son mucho más conscientes de sus pecados. Pero ha sido una lucha tremenda poder criar a nuestros hijos todos los días, y los que apenas comienzan, que se sigan preparando, porque ellos son bebés y cuando son bebés usted los puede manejar, pero créanme que ellos son una máquina de desobediencia pura. Y usted le va a decir es por aquí y él va a querer por el otro lado, y usted le va a decir no toque eso y él va a ir a tocarlo. Así que si mi hijo tiene 26 años, el mayor, y el otro tiene 20, pues en un par de días cumplirá 20 años, o 19, 20 años. Serían 26 años luchando con el mayor y 20 años con el menor para que tomen el camino correcto.
Y si mis padres estuvieran vivos, dirían, y nosotros 47. Seguramente. Pero aunque mis padres no están, no sé si sea su caso, y por diferentes circunstancias, a veces los padres no están, tenemos al Dios Todopoderoso y Padre nuestro, que nos corrige, nos disciplina, nos enseña, nos redarguye, nos instruye en justicia. ¿Y sabe algo? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. En estos días hablaba con mi esposa y ella me llamó la atención por algo y sabe, tenía razón. Y la manera más fácil de no discutir y no pelear con ella, y no porque quisiera ser pues o como una estrategia, es sencillamente fue mirarme y decir, tienes razón, voy a corregirlo, me he equivocado. Hermano, le aseguro que las sanciones son menores cuando nosotros aceptamos nuestros errores y nos disponemos a ser corregidos. No solo por Dios, sino también por nuestros hermanos. Porque mi esposa es mi esposa, pero también es mi hermana en Cristo Jesús. Y eso no significa que ella me manda y que ahora tiene el título de la esposa mandona. No, no, no. Sino porque también me ama, también me da un consejo para corrección. Y muchos de nosotros hombres muchas veces nos hemos parado con una actitud arrogante, poco humilde y creer que nuestra esposa no tiene voz y voto para también corregir nuestras vidas. Tenemos que aceptar nuestros errores. Tenemos que bajar también nuestra cabeza y aceptar que nos equivocamos. Porque que no sea una actitud piadosa, falsa o religiosa en decir que sí y luego hacer lo otro. Recuerda a aquellos hijos del que habló el Señor en aquella parábola que le dijo a uno, necesito que me vayas a ayudar a la viña, y el otro le dijo, ¿sabes qué? Yo no voy para allá, yo no voy a ayudarte en nada. Estoy parafraseando. Y le dijo al otro, le dijo, bueno, está bien, voy para allá. Y el que dijo que no, fue redarguido, instruido, corregido, y se presentó y ayudó a su padre. Pero el otro que dijo que iba, ni se presentó por allí. ¿Cuál de los dos cree usted que fue llevado en justicia por Dios? El que dijo que no y lo hizo. Ahora, usted no diga que no y ahora lo hace porque va a causar también problemas. Pero es que si usted dice que sí, debe de disponer realmente su vida para aceptar los errores y buscar la forma en que puede usted corregir su vida. ¿O acaso lo hacemos todo perfecto? No, nos equivocamos. Y qué fácil somos para ver los errores ajenos y no los nuestros propios. Así que, hermanos, otra nota, abro cita del pastor Paul, dice, un ejemplo extraordinario de esta disciplina divina ocurrió en la vida del patriarca Jacob. Y Dios hace la siguiente declaración. Cierro comillas de la cita y vamos a ver la palabra que ha citado en Malaquías capítulo 1, versos 2 al 3. La base fundamental o el principio para esta afirmación está en Malaquías capítulo 1, 2 y 3. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Nota cierto grado de queja y como de reclamo. Vamos a leerlo nuevamente. Yo os he amado, dice Jehová. ¿Eso quién lo dijo? El Señor. Pero ellos dijeron lo siguiente, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Ellos preguntan a Dios, ¿en qué nos amaste? Y le hacen este reclamo. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montones en desolación. Abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ciertamente el Señor tomó una decisión soberana y fue mostrar su preferencia por Jacob o por Esaú. Por Jacob.
Y Esaú, aunque también era su hermano y de hecho el mayor, en la omnisciencia de Dios conocía el corazón de Esaú. Y el Señor no era que le parecía, no, Él estaba completamente seguro de su actitud y sabía cómo iba a ocurrir. Pero debemos aceptar que Dios también elige. Y no podemos luchar el resto de nuestra vida con esto. Dios elige, hermano. Porque si nos deja elegir a nosotros, siempre elegiríamos el mal. Siempre elegiríamos el mal. Y Él eligió a Jacob. Y podemos ver allí, mis hermanos, que hubo algo tremendo en esto. Porque esta nación de Israel estaba sufriendo un desamparo. Estaban viviendo conflictos en la parte política, en la parte económica, y Dios los había liberado de la cautividad y los había traído de vuelta a su tierra. Pero parecía que la disciplina divina no había terminado, que la prosperidad prometida no se veía. Por eso Israel estaba fatigado e inclinado a dudar del pacto amoroso de Dios. Fin de la cita. Entonces puedo entender que a través de la palabra Él nos recuerda que yo le pregunto, hermano, ¿usted se siente despreciado por Dios? Si hay alguien aquí que sienta que Dios lo desprecia, pudiera tener hoy una conversación conmigo. Ahora, una cosa es aceptar y sentirnos cuestionados por nuestro pecado, pero otra cosa es entender que si usted considera y tiene argumentos para pensar o sentir que Dios le desprecia a usted. Es más, me atrevo a decir que si usted que se está conectando a esta transmisión y usted que está aquí en este recinto, si usted se sintiera despreciado por Dios, yo creo que usted no estaría aquí en este lugar. No estaría. Y si está oyendo este mensaje, es porque Dios no le desprecia. No te acepta como eres, quiere que tú cambies y que yo cambie en favor de la glorificación de su nombre. Pero Él nos acepta a pesar de lo que somos y no tal como somos. Y necesitamos entender esto, hermano. El Señor eligió a Jacob y ciertamente despreció a Esaú. Soberanamente. Hijos del mismo padre, hijos de la misma madre, se crecieron en el mismo vientre, comieron de lo mismo, cordón umbilical, igual con el mismo ADN. La alimentación de uno y la alimentación de otro venían de la misma fuente, el mismo vientre. ¿Cómo podemos nosotros explicar esto? Sencillamente entender que Dios es soberano. Dios es soberano. Y hay algo que ocurrió aquí, hermano, tremendo. Porque si usted nota y ve la vida de Esaú, Esaú aparentemente no vivió mal. Tuvo sus tierras, tuvo sus territorios, tuvo sus tesoros. ¿Qué más tuvo? Tuvo las cosas que pudiera necesitar en esta tierra. De hecho, cuando él viene a encontrarse con su hermano, vemos que algo ocurre en la vida de Esaú. Cuando Esaú viene a encontrarse con su hermano, una de las razones que el hermano le da por la cual no le va a atacar, le dice, relájate, o sea, ya yo tengo lo mío. Tranquilo. Y sabe una cosa, algo terrible ocurrió, porque si usted mira el peso de todo esto, encontramos que la vida de Esaú y la vida de Jacob fueron completamente distintas. Muy, muy distintas. Si preguntamos qué le hacía falta a Jacob, le hacía falta paz, le hacía falta territorio, le hacía falta aparentemente un nombre, había estado afligido, se encontraba allí,
luego que se encuentra con Dios, viene Dios y lo hiere. Recuerda que Esaú fue herido en un muslo y dice que cogió de su pierna hasta el último de sus días, toda la vida después de eso. Y usted podría ver derechito a Esaú, bien montado en su camello o en su caballo y caminando derechito. Pero encontramos a un Jacob que también recibió aflicción. ¿Cuántas veces dice la Escritura que Dios peleó con Esaú? Ni una. Pero peleó con Jacob. Y no solamente peleó con él, sino que lo hirió. Y fue afligido. Jacob empezó a despojarse poco a poco de lo que tenía y a mandar los regalitos al frente para tratar de calmar la ira de su hermano. Pero encontramos a un Jacob afligido, encontrado por Dios en el camino, detenido uno y otra vez por doquier, por donde quiera que él fuera, estaba teniendo la presión del Dios Todopoderoso cerca. Alguien podría pensar que Dios se la montó, como decimos acá en la costa, a Jacob y de una u otra forma premió a Esaú con una vida de pocos problemas. Pero déjeme decirle que uno de los peores castigos que nosotros podemos recibir es que Dios nos permita vivir una vida completamente libre, sin aflicciones, porque no le interesamos. El creyente debe ser afligido, tiene que crecer en fe, tiene que ser corregido, tiene que ser instruido, tiene que ser guiado, tiene que ser redarguido e instruido en justicia, porque es la única manera en que podemos conocer al Dios de justicia, severamente amoroso. Nuestro Dios es severamente amoroso. Nos permite la aflicción porque nos ama. Ojalá usted pudiera entender esta realidad este día. Cuando seas tentado, no digas que Dios te ha tentado, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Pero cuando venga la aflicción sobre tu vida, tienes que reconocer que aun cuando Dios permite que tú y yo seamos afligidos, también es una muestra del Dios Todopoderoso. No tomes como un castigo sin respuesta por parte de Dios, o sin motivo, aun cuando somos afligidos. Yo podría preguntarle a usted cuántos de ustedes han pasado hambre aquí, y seguramente algunos de ustedes levantarán su mano. En algún momento las situaciones se presentaron y usted vivió aflicción en esa área de su vida. Pero ¿sabe algo? Te voy a recordar que estás aquí y que estás viendo quizás esta transmisión. No te moriste de hambre. Fuiste afligido solamente. O quizás tuviste una situación de un accidente donde tuviste mucho susto. No moriste en el accidente. O estuviste en peligro de muerte. No moriste aquel día de aquel peligro. Y aún si fuéramos creyentes y la muerte tocara nuestra vida, estaremos vivos para disfrutar la eternidad con el Señor, porque su promesa es resucitar a los suyos para vida eterna y cercanía con Dios. Porque otros serán resucitados, pero para condenación eterna. O sea, van a ser levantados para escuchar el veredicto en su propia cara, en su rostro allí. Espiritualmente, por supuesto, el cuerpo será destruido. Y la voz que se dirá es: condenado es al infierno, al lago de fuego y azufre, al lugar que ha sido reservado para Satanás y sus demonios. Pero aun cuando nosotros morimos en aflicción, me he podido dar cuenta que hombres de Dios, hoy el pastor John MacArthur sufre de su corazón, el pastor Paul Washer sufre de su corazón, los más antiguos como Charles Spurgeon sufría de gota,
Stott, después de ser muy rico, de tener mansión y tener muchísimo dinero, muere solo en una choza. El apóstol Pablo, y vamos allí, encontrando, después que era principal y era famoso en medio de los fariseos y se codeaba junto con los reyes y príncipes de esta tierra, era políglota y tenía un estado elevado de conocimiento y reconocido. Luego llegó a tocar puertas para predicar al Cristo al que él había perseguido antes. Y murió decapitado solo en una cárcel donde algunos hermanos solamente podían ir a visitarlo. Y lo dijo muchas veces, yo estando aquí preso en el Señor. Escribió muchos de los escritos más importantes que hoy tenemos como Iglesia de Cristo. Lo escribió en el cautiverio, apresado, y sufrió. Y habló de sus sufrimientos, de los latigazos que recibía, de los golpes que recibía, a causa de amar y proclamar el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Afligido. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, experimentan y van a experimentar aflicción. Entonces, hermanos, necesitamos comprender esto. Vamos por favor a la escritura, Proverbios capítulo 3, verso 11 al 12. Dice de la siguiente manera: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Y es más, yo se la voy a poner así a usted hoy de frente. Yo sé, es una cuestión hipotética, o sea, algo, vamos a suponer que hoy tuviéramos la oportunidad de deshacernos no solamente de la aflicción que hoy podamos estar viviendo, sino de todas las aflicciones futuras. Pero sin Dios. ¿Te gustaría no sufrir más en esta vida? ¿Que Dios te deje y que las cosas salgan como tú quieres? ¿Te gustaría vivir sin las aflicciones que te garantizan una vida de paz? Porque sabemos que alejado de Dios nada podemos hacer y pareciera que yo estuviera coaccionándote para que elijas lo otro, pero es que sencillamente es así. ¿O quisieras vivir las aflicciones que tengas que vivir, pero de la mano de Dios? El verdadero creyente está verdaderamente dispuesto a ser afligido, aún sabiendo que si esa aflicción que él no quisiera vivir fuera quitada, entendiendo que estaría lejos de Dios, el verdadero creyente elegiría la aflicción. La elegiría. Y yo la elegiría. Ahora, ¿quiero ser afligido? ¿Usted quiere ser afligido? Pues yo no quiero ser afligido. Pero cuando la aflicción venga a nuestras vidas, sepamos glorificar el nombre del Señor. Así que, hermano, no menosprecies la disciplina del Señor. Así que, por un lado, para cerrar el tema de Jacob y Esaú, entender sencillamente que Dios afligió a Esaú. ¿Con qué? Quitándole las aflicciones. Dejó que siguiera su camino. Pero la aflicción de Job, la aflicción de Jacob, la aflicción de Cristo Jesús tiene un tinte completamente diferente. O sea, la forma de castigo y de juicio sobre Esaú fue permitir a Esaú que viviera como quisiera. Ahora, esto no era lo que queríamos de niños. Yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiera. Ya yo no quiero eso. Yo no quiero hacer en mi vida lo que quiera. Porque cada vez que hago con mi vida lo que quiero, termino ofendiendo a Dios. Y de paso a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, ahora a mi nieto, a mi
a mi nuera, a mi familia, a mis hermanos. No quiero vivir como yo quiera. Quiero vivir como Dios quiere. Ese es mi anhelo. ¿Nos hemos equivocado? La respuesta es sí. ¿Nos vamos a volver a equivocar? La respuesta es sí. Pero hermanos, entendamos que la aflicción hace parte de la vida del creyente. Así que no menosprecie, hermano, el castigo del Señor. No te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Dígalo conmigo, severamente amoroso. O sea, nos aflige porque nos ama. Así que no podemos desafiar a Dios cuando Él tenga sobre nosotros aflicción, corrección, instrucción y justicia. Y así que miremos que Dios cumplió en Jacob. Dios cumplió en Jacob. Un día Esaú despreció al Señor, vendió su primogenitura y Dios también le cumplió a Jacob. Le entregó lo que quiso. ¿Para qué me sirve esta primogenitura? A él no le servía para nada, pero a Dios sí. A Dios sí. Y ya Dios había elegido a Jacob para llevar su plan. Así que si tú y yo hemos sido elegidos por Dios, soportemos la disciplina del Señor en paz, gozo y agradecimiento. Yo sé que lo que le pido no es fácil, pero entender que si Dios ha permitido la aflicción en nuestras vidas, demos gracias a Dios que Él no se ha olvidado de nosotros. Nunca asocies la disciplina, la aflicción que viene por parte del Señor con el desprecio de Dios a tu vida. Mira, si no le importara, ni te miraba. ¿Tú no has visto que la gente que a ti no te importa, tú tratas de ignorarlo lo que tú más puedes? No quieres nada. Déjalo tranquilo. No. Yo cojo por otra calle. Déjalo que pase por acá. Y si me puedo quitar del lugar, pues me quito. Lo hemos hecho en algún momento. Yo no sé si usted lo ha hecho. Prefiero ignorar a alguien a veces. He preferido ni siquiera estar en el mismo lugar, que estoy pidiendo a Dios que nos ayude, porque dice la palabra que si está de nuestra parte podamos estar ¿qué? En paz con todos. Pero si definitivamente esa paz no puede ser lograda, hermano, pues usted evite entonces esto. Pero haga usted lo posible por ponerse a paz con todos, con su padre, con su madre, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus hermanos, con sus tíos, con todo, con la ciudad, con el país, con el presidente, con todo el mundo. Pero no hay peor castigo, creo, que Dios pudiera darnos a nosotros en esta vida, que se parece al de la otra vida. En esta vida es que Él nos ignore por completo de aquí en adelante. Y lo hemos estudiado y leído en Filipenses, donde dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Así que veamos Génesis 27:40, las palabras de Dios para este hombre llamado Esaú. Dice: por tu espada y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. O sea, Dios quiso prosperarlo. ¿Para qué? Para que no le hiciera falta nada que pudiera reclamarle a Jacob. Y Génesis 33:9, más adelante, dice la Escritura: y dijo Esaú, estas son palabras ya de Esaú cuando se encuentra con Jacob, le dice: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Como quien dice: mira, ¿qué te puedo ya quitar si ya yo tengo todo lo que necesitaba? El Dios Todopoderoso me ha suplido, no necesito nada.
Así que quédate con lo que tú quieras, o sea, no me hace falta nada. Pero Dios sí sabía lo importante que era y Jacob también. Entonces, si miramos Hebreos capítulo 12, verso 16, encontramos lo siguiente. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, cuando examinamos la vida de Jacob, descubrimos que Dios está obrando en cada paso, enseñando, guiando, disciplinando, corrigiendo, con un severo amor. Pero Esaú, ¿quieres esto? Tómalo. ¿Quieres lo otro? Tómalo. ¿Tú quieres? Bien, no te falta nada. No tienes nada que extrañar. Entonces necesitamos, hermanos, mirar esto. Génesis 32, 31 dice lo siguiente. Y cuando había pasado el Peniel, ¿quién pasó el Peniel? Jacob. Y le salió el sol y cojeaba de su cadera. O sea, lo marcó. En su aflicción lo marcó hasta físicamente. Y vemos ahora nuevamente también en Hebreos capítulo 12, verso 6. Así como habíamos leído en Proverbios capítulo 3, ¿recuerdan? En Hebreos capítulo 12, verso 6 dice la palabra. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, hermanos, yo sé que quizá uno en medio de la aflicción y del dolor le cuesta muchísimo trabajo aceptar que la disciplina es por nuestro bien. Por su fervoroso amor, por su amor incomparable, el Señor permite que vivamos aflicción. Así que vamos también a Hebreos capítulo 12, verso 10. Mire lo que encontramos aquí en la Escritura. Y dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nuestros padres nos corregían para que, o sea, yo lo siento mucho, pero yo nunca escuché a mis padres decir cuando era niño, mira, bueno, de pronto sí era una expresión muy coloquial, por amor a Dios, pero era como una expresión de desespero. No era como para que realmente yo lo hiciera porque amara a Dios. Hablaba con un amigo hablamos y decíamos, yo creía que me llamaba bájate de ahí. Oye, bájate de ahí. Y mis padres siempre tratando de corregirme. Y una de las cosas que yo le escuchaba era para que puedas ser alguien de bien en la vida, para que seas un profesional, para que seas una persona reconocida, para que seas más inteligente, para que seas el mejor. Pero yo no escuché cuando era niño para que agrades a Dios. De pronto era más importante en algún momento de la vida otras cosas que el Señor. Por supuesto que eso cambió cuando el Evangelio llega a nuestra familia. Y ahí sí, cuando decimos por amor a Dios, ya sabemos de qué se trata. O sea, lo que era una muletilla de desespero pasó a ser una realidad en nuestro léxico. Cuando decimos, mira, por amor a Dios, perdona. Por amor a Dios, arrepiéntete. Por amor a Dios y por amor a tu alma. Busca del Señor, arrepiéntete de tus pecados. Busca al Señor, que Él te ha buscado y te extiende su mano poderosa. Él te amó primero antes de que tú lo vieras. Él te encontró, Él te creó, Él te formó, Él es antes que tú. Responde al amor expresado por Dios. Entonces, el Señor trae a nuestras vidas gozo y alabanza en medio de la aflicción cuando realmente somos convencidos de que Dios está al control de todo. Hermano, no me río de tu aflicción. Escucha esto. No me río de tu aflicción, pero me gozo en el Señor porque tú y yo seamos afligidos. ¿Me sigue amando? Espero que sí, porque entendemos que la disciplina hace parte del crecimiento nuestro
como hijos de Dios. Así que hoy, hermanos, este mensaje que hoy el Señor nos trae, debemos tenerlo en cuenta y vivir disponibles para Él. Termino con esta cita en Hebreos capítulo 12, versos 7 al 8. Dice de la siguiente manera: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Sé que es una cita muy fuerte, pero usted y yo necesitamos ser disciplinados por Dios. Así que si estás pasando un momento de aflicción por la disciplina del Señor, hermano, afloje las cuerdas de su barco, deje las velas flojitas y mire hacia dónde Dios le está llevando y coloque las velas para que el camino sea retomado nuevamente en el Señor. ¿A alguien hoy le ha servido este mensaje? A mí me está sirviendo y más de lo que usted se imagina. Necesitamos retomar nuestros caminos, o nuestro camino, porque no son muchos caminos, solo un camino. Nuestro camino en el Señor. Y si hemos vivido aflicción, demos gracias al Rey Todopoderoso, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y decimos, amén, amén, gloria a Dios, aleluya.